Bueno, el panel lo hemos titulado La industria TI y la educación, como espacio de discusión que busca analizar las tendencias y retos que afronta el sector educativo y el empresarial en torno a una adecuada apropiación de las tecnologías de la información. Nos acompañan representantes de Google, Lego, Microsoft, Samsung y Telefónica. Pero para ello nos acompaña como moderador Carlos Lugo Silva, que es abogado, doctor en estudios sociales de la ciencia y la tecnología de la Universidad de Salamanca. Adelante los panelistas, ahora hacemos la respectiva presentación. Dieguito, adelante. Sí, ahora tú los presentes. Estaba presentándoles a Carlos Lugo, que es abogado y doctor en estudios sociales de ciencia y tecnología de la Universidad de Salamanca. Fue jefe de la Oficina de Innovación Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Hoy es director de apropiación de tecnologías de la comunicación del Ministerio de las TIC. Es profesor nuestro del CTA, es asesor de investigación para nuestras maestrías. O sea, ya es de la casa. Yo ya invité a profesor de cátedra, ahora a ustedes les toca invitar a sus compañeros. Sí, me lo voy a ganar yo. Entonces te dejo. Bueno, me prestas el inalámbrico. Bueno, muy buenos días. Un saludo para todos, muy especial. Trataremos de ser muy concretos en el abordaje de nuestro tema, y tanto para no quitarles tiempo a ustedes, sobre todo porque César tiene que retirarse quizá un poco antes de que terminemos el panel, por lo que estaba corrida la agenda del evento. Quiero hacer una introducción antes de presentar a nuestros panelistas, y sobre todo para entender la importancia de que sean ellos quienes estén aquí sentados el día de hoy. Y quiero hacer una reflexión para empezar. La primera reflexión parte de cómo hemos entendido las tecnologías en la educación. Y desde que estamos hablando de tecnologías de información y comunicaciones y empezamos a incorporarlo dentro de nuestro quehacer como docentes, inicialmente creo que le dábamos una visión muy instrumental, ¿cierto? Muy de apoyo, y así ha sido que se desarrolló inicialmente toda esa incorporación de TIC en educación, buscando siempre algo particular, y es cómo hago para usar mejor esa tecnología, cómo hago para usar mejor las TIC, y que por ende el proceso de enseñanza y aprendizaje sea mejor y tenga los resultados esperados. Nuestros estudiantes, nuestros egresados puedan tener mejores oportunidades laborales, puedan adquirir mejor los conocimientos y desarrollar mejor las competencias, ¿cierto? Y ese siempre ha sido como un reto fundamental que se ha planteado en todo el proceso de incorporación de TIC en educación. Eso tiene mucho que ver entonces con el concepto de calidad, ¿cierto? Calidad en la educación, y cómo las TIC han apoyado y soportado ese proceso de calidad en la medida en que impactan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero hay otro concepto en la educación que es muy importante, y es el de pertinencia, ¿cierto? Y algo donde la industria ha tenido mucho que ver ha sido en cambiar la forma como la sociedad en general se relaciona, y cómo todos los sectores, no solo el sector educativo, sino todos los sectores de la economía, todos los sectores productivos, empiezan también a transformarse gracias a la digitalización, o al concepto de transformación digital, que tiene que ver que también entonces las profesiones, los oficios han cambiado, se han transformado. Pero además la sociedad como tal se ha transformado, nuevos conceptos como etiqueta digital o netiqueta, toda esa interacción que tenemos a través de las redes sociales, el comercio electrónico, los conceptos de seguridad digital que cada vez más ya pegan a la sociedad como tal, empieza a transformar entonces la sociedad, y por ende también empieza a pegarle a la pertinencia de la educación, ya no solo a la calidad, ya no solo al tema instrumental o al tema de uso y de mejorar el proceso, sino también empieza a volverse casi que un fin en sí mismo, el estudio de la tecnología y el impacto que está teniendo en la sociedad, y cómo está transformando las profesiones, cómo está transformando desde la medicina hasta el derecho, la comunicación, las ingenierías, de una manera muy transversal.
Y cómo, y eso nos lleva y nos genera unas preguntas y unos interrogantes que esperamos hoy tener una visión de parte de nuestros invitados, que tiene que ver con cómo la universidad se está adaptando a ambos cambios, no solo al cambio o a la transformación que está teniendo o que ha tenido desde que surgieron las TIC, el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino cómo se está adaptando a esa transformación de las carreras, a esa transformación de todos los sectores y de la sociedad como tal. Y cómo están viendo ellos esa relación entre la universidad y la industria. Entonces, para eso tenemos de invitada en primer lugar a Diana Porto. Ella es líder de educación en Telefónica Educación Digital. También tenemos a César Rodrigo, director de educación de Google para Colombia, Perú, Centroamérica y el Caribe. Tenemos a Javier Valdivieso, gerente comercial de Lego Educación. Y a Diego Sierra Huertas, quien es asesor de tecnologías educativas de Microsoft. Entonces, quiero arrancar, y ahora sí me siento, con una pregunta, con la primera pregunta, y tiene que ver, para retomar un poco esa línea discursiva que di en la introducción, quiero empezar por reflexionar cómo está siendo ese proceso de incorporación de TIC, cómo lo están viendo desde la labor, porque además quiero resaltar algo más, es que todas estas empresas, además de desarrollar productos y servicios para la sociedad en general y para la transformación de todos los sectores, también lo hace para educación. Es decir, también tiene productos y servicios enfocados en educación. Entonces, partiendo de la premisa que se ha considerado que el uso correcto y adecuado, siempre con esos matices, de la tecnología es el que efectivamente genera impactos positivos en la educación y no la tecnología per se, ¿cómo están viendo ustedes esa transformación de la tecnología? Vamos a arrancar, iba a arrancar por Diana, pero vamos a arrancar por César, en honor al tiempo. Sí, ¿se me escucha? Sí, perfecto. Dale, bueno, gracias a La Sabana por invitarme aquí una vez más. Sobre la pregunta, habiendo trabajado en Google, llevo ya 6 años en Google, y lo que más nos cuesta en Google y a todas estas empresas de tecnología es estar al día, porque cómo llegamos a ese usuario, normalmente vivimos de la publicidad principalmente, y luego de otros muchos más productos y tecnologías, pero principalmente la publicidad. Para nuestras empresas es muy difícil ir al ritmo que va el usuario y cómo utilizamos los productos para captar ese usuario al ritmo que funciona. Y luego el siguiente nivel es el estudiante, es qué estudia esa persona para que esta persona le contrate y que en cierta manera funcione el ecosistema. Creo que aquí en Colombia, en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo, con diferentes desarrollos y diferentes niveles, la mayoría de instituciones, por no decir todas, incluidos nosotros, como no institución educativa, sino como empresa, el principalmente reto que tenemos es la velocidad. Estar al día para prepararnos y para utilizar las herramientas que esos estudiantes cuando salen fuera utilizan los fines de semana, como esas herramientas cuando vienen aquí las utilizan para estudiar. Dieguito. Bueno, desde Microsoft, efectivamente, en términos de ejecución como tal, el estar al día es muy complejo, y sobre todo cuando cada día las tecnologías están cambiando muy rápidamente. Y en ese sentido se necesita que también pues, la industria de la educación, la industria encargada del fortalecimiento y desarrollo de habilidades, vaya a ese mismo ritmo, actualizando las habilidades que se requieren en el mercado laboral. Y particularmente, esto es una industria muy particular, porque está empezando a presentar cierto comportamiento similar al de otras industrias. Entonces, ustedes van a ver, por ejemplo, que las empresas de comunicaciones fueron reemplazadas por empresas de videoconferencias como Skype, como Google, etc. Asimismo, ustedes van a ver, por ejemplo, que la empresa más grande de taxis del mundo no tiene taxis, que es Uber. Y esto pues probablemente ustedes lo han venido oyendo una y otra vez, incluyendo a Airbnb, que reemplazó pues, la industria hotelera y que viene pasando esto a través de todo lo que es pues, la transformación digital y la economía digital. Similarmente está pasando lo mismo en educación, en la medida en la que la industria está pudiendo reinventarse a partir de tecnologías, y ustedes van a ver, por ejemplo, que el productor más grande de contenidos de K12, de contenidos de Kinder A12, hoy en el mundo no tiene profesores, que es Khan Academy. La certificadora más grande a nivel mundial
que se llama Coursera, pues no está certificada por ningún ministerio de educación a nivel mundial. Y en ese sentido, el sector se está transformando y hay una oportunidad muy grande para las instituciones educativas para empezar a incorporar todas estas nuevas tecnologías dentro de su quehacer diario, porque tradicionalmente también la educación como tal, sobre todo la educación superior, pues en todos los países ha pasado en esta transición de medirse a partir de la reputación a pasar al desempeño, y eso a medida que hoy en día pues el aprendizaje, al ser un concepto tan abstracto, no se podía medir, pero hoy en día gracias a las tecnologías sí se puede hacer. Y eso es lo que hoy en día se llama en las tendencias la analítica de aprendizaje. Y en esa analítica de aprendizaje lo que una universidad puede hacer es empezar a predecir fenómenos, prescribir fenómenos, prevenir, por ejemplo, condiciones o situaciones de riesgo en los estudiantes, desde digamos, el entendimiento del estudiante a partir de unas dimensiones mucho más complejas que un quiz. Uno tiene realmente dónde está, por ejemplo, aquí si entró o no entró en la universidad, si está o no haciendo uso de los recursos de la universidad, el proceso de aprendizaje más que el resultado, porque realmente el aprendizaje se debería medir en términos de proceso. Y asimismo, cómo intervenir al estudiante. Hoy en día tenemos bots, tenemos cómputo afectivo. Entonces, realmente son muchas tendencias que hacen que hoy en día, como mencionaba Carlos, se pueda empezar a innovar en el ámbito de la educación a partir del mejoramiento de la calidad con tecnologías similar a como lo han venido haciendo otros sectores y siempre, digamos, con la mentalidad de reinventarnos todo el tiempo. Diego, te quiero hacer otra pregunta por esa misma línea. Microsoft ha desarrollado muchas estrategias para vincular maestros. Los llevan a distintos viajes, a distintos campus, pasantías particulares para desarrollar precisamente competencias en el uso de la tecnología. ¿Cómo ha sido esa experiencia para ustedes y cómo ves a nuestros docentes? Tanto a los de educación básica como a los de superior, si has tenido la oportunidad de trabajar con educación superior. Sí, bueno, la experiencia de Microsoft, realmente Microsoft en términos de pilares de transformación, a partir de muchos estudios, uno de esos pues el de McKinsey, muy conocido de hace más o menos unos 7 años, que dice que, bueno, se hizo un estudio de la teoría del valor agregado, donde se encontró que el componente que le agrega más valor a un estudiante a partir de su proceso de educación es el profesor. Y en ese sentido, el docente es el pilar de transformación educativa. Y a partir de eso, Microsoft monta una estrategia muy grande de formación docente a nivel mundial, que en su momento se llamaba Partners in Learning, ahora se llama realmente Microsoft Educación, y en el cual hay una cantidad de estrategias como tal de formación de docentes. Dentro de eso está una comunidad en línea, retroalimentación para par, tenemos temas de gamificación. Entonces, por ejemplo, hay una experiencia muy chévere, es si usted se mete en la plataforma docentes de Microsoft, que es totalmente gratuita, uno se puede comunicar con otros docentes en otras partes del mundo a través de Skype, automáticamente. Yo digo, quiero hablar en tal idioma, y listo, me conecta con otra aula. Y eso se vuelve Skype millas, como si uno acumulara millas en cualquier aerolínea. Y cuando uno cumple un número de millas, gana unas medallas. Y cuando uno gana ciertas medallas, puede ir a una certificación. Y cuando tiene ciertas certificaciones, puede participar en concursos. Y a partir de esos concursos, pueden presentar sus experiencias en encuentros a nivel global, que de hecho el próximo lo tenemos ya en un mes y medio en Singapur. Y en ese caso realmente, pues en Colombia hay unas condiciones muy particulares respecto a otros países. Tenemos una brecha de conectividad, digamos como tal en las aulas, pero vemos mucha recursividad de parte de los docentes, vemos mucho avance realmente últimamente en el uso de contenidos educativos y en la transformación como tal de incorporación de los contenidos en la práctica docente. Y hoy en día realmente los docentes colombianos son docentes muy reconocidos en América Latina. De hecho, no sé si supieron, el World Teacher Prize, una docente colombiana pues estuvo nominada. Este año 3. Este año 3, y esto ha ido creciendo y creciendo a través del tiempo. Similarmente en educación superior también vemos experiencias de docentes en educación superior que han venido incorporando de una manera muy proactiva este tema de tecnología en el aula, y también instituciones que se vienen preocupando mucho más por medir resultados de aprendizaje, hacer diseño de currículo enfocado a competencias y otro tipo de estrategias. Y en ese sentido, desde Microsoft realmente vemos Colombia como un centro realmente en Latinoamérica para llevar este cambio adelante. Gracias, Diego. Dianita,
Quiero las dos reflexiones en los dos sentidos. ¿Cómo has visto desde la experiencia? Tú llevas varios años trabajando estos temas, has estado en el sector y has visto cómo ha sido esa evolución de las instituciones educativas y la incorporación de las TIC. Entonces quiero que nos comentes sobre eso, sobre efectivamente cómo estás viendo la incorporación de TIC hoy en Colombia en los distintos niveles del sistema educativo. Y en segundo lugar, también que nos cuentes la experiencia desde Escolar TIC, la plataforma que tienen ustedes con docentes y maestros donde también le hacen seguimiento a experiencias significativas de TIC en educación. Así es, bueno, desde Telefónica Educación pues nos centramos específicamente en la democratización del conocimiento con calidad, ¿no? Y esto gracias a la revolución digital. Y en este sentido, la democratización del conocimiento lo estamos haciendo a través de diferentes plataformas robustas que estamos impactando no solamente al docente, sino al estudiante y también al sector corporativo. Y en Colombia, bueno, voy a hablar específicamente de ScholarTIC, otra plataforma y comunidad docente donde actualmente cuenta con 500.000 docentes de toda Iberoamérica y afortunadamente el 80% de la comunidad son de Sudamérica y el 20% son colombianos. Esto quiere decir una respuesta bastante positiva de nuestros docentes, no solamente a nivel de escuela, sino a nivel de universidad. La respuesta ha sido bastante positiva, los invito para que también ingresen, es totalmente gratuita, es una comunidad que cada semana ingresan alrededor de 5.000 docentes, esto quiere decir que lo estamos haciendo bien. Allí pueden encontrar los docentes rutas formativas desde el ámbito tecnológico y no solamente tecnológico, y recuerdo la anterior charla de Gabriel, donde nos mencionaba que los docentes debemos romper con la escuela tradicional, no la escuela tradicional, sino con romper esa figura del docente con la clase magistral y empezar a romper el hielo desde el primer momento que intervenimos a los estudiantes. Esto lo estamos haciendo a través de ScholarTIC y la respuesta ha sido bastante positiva. De hecho, en este momento estamos interviniendo docentes con un programa muy lindo que se llama Aulas Fundación Telefónica, Aulas en Paz, que son subcomunidades dentro de esta plataforma. La respuesta ha sido bastante positiva. En Colombia, pues este programa cuenta ya alrededor de 17.000 docentes formados virtualmente en estas áreas de conocimiento. Bueno, y Javier, nos gustaría conocer desde Lego Educación cómo ha sido la experiencia también, sobre todo por el valor agregado o un poco lo diferencial que tiene Lego en su metodología, donde incorpora otras piezas, donde mezcla tanto el mundo digital pero con el mundo real a través de estas piezas. Cuéntanos esa experiencia de innovación educativa. Súper, gracias a todos y a los panelistas que estamos acá. Quizás hay que hacer una diferencia entre lo que manejamos a nivel del Lego educativo o Lego Education versus el Lego tradicional que todos ustedes conocen. Todos tienen una mayor referencia del Lego hacia el Lego juguetes y en lo que se ha hecho popular la marca a nivel mundial como mayor constructor de juguetes es a través de las películas de Lego, y hoy en día lo que hacemos con Star Wars y Princesitas y Ninjago. Y hay una división que desde el año 80 quizás no es tan conocida, y es la división de Lego Education. Lego Education fue creada aprovechando el poder del ladrillo de Lego, incorporándole toda una metodología basada en el constructivismo y en el construccionismo que permitió justamente desarrollar las 4 Cs que nosotros denominamos en Lego Education: el comprender, el continuar, que son la fase final, y el construir y el conectar, que quizás es la base más importante y la primera parte de cómo incorporar las tecnologías y cómo ya hoy en día no enganchamos o no conectamos a los estudiantes diciéndole abran el libro en la página 80 y pico, lo que decía Diana de la clase magistral de yo estoy acá y ustedes están allá, yo soy el único dueño de conocimiento y se los transmito a través de lo que yo sé, sino que lo construimos y lo desarrollamos entre todos. Entonces, hay experiencias muy positivas desde el nivel preescolar hasta el nivel universitario. Hemos venido trabajando en un cierre de brechas importantísimo. Trabajamos con poblaciones tan pequeñas como Purificación en Tolima, que tiene una población de 40.000 habitantes, y trabajamos
con profesores y con material y con didáctica, cerrando esa brecha. Es decir, no solamente el gimnasio moderno, no solamente el Sambiator tiene acceso a material y a metodologías de última generación y de talla mundial europea, sino que puede ser incorporado también con profesores de un nivel educativo de primaria, de básica, de preescolar, para que transformen su modelo educativo. Y en universidades también lo hemos hecho. En Lego Education yo creo que tenemos más o menos unas 50 universidades que trabajan a nivel nacional, públicas, privadas, con la robótica de Lego Education, el EV3, y ahí vemos que no es simplemente el programar por programar y el tomar un robot y llevarlo de un punto A a un punto B, sino todo el trasfondo metodológico y pedagógico que hay detrás y todo el desarrollo de proyectos, la solución de problemas y cómo llevamos al entendimiento de conceptos a través del hacer, a través de la práctica. Cierro con este análisis. En las universidades que trabajamos principalmente en ingenierías, en los primeros semestres es donde más se presenta deserción, donde más los alumnos dicen, no, yo las matemáticas no se me dan, voy a terminar estudiando una ciencia blanda, que no está mal, pero en nuestros países cada vez necesitamos más profesionales en ciencias duras para desarrollar industrias, para trabajar más de la mano con eso que planteabas ahora, de estar de la mano y enlazado con la industria. Y Lego Education, cuando se incorpora en el aula a nivel de universidades, vemos que hay, y nos lo cuentan las mismas universidades como experiencia positiva, que hay una menor deserción. Es decir, los ingenieros que en sus primeros semestres empiezan a desarrollar conceptos de ingeniería, trabajándolos desde el hacer, desde el desarrollo de proyectos, desde la solución de problemas con Lego Education, permiten que haya una respuesta positiva de esos futuros ingenieros y que esa deserción hacia ciencias blandas, por ejemplo, disminuya. Para cerrar un poco el tema de uso de TIC en educación con fines de calidad, me gustaría, César, que nos contaras un poco en qué, casi que a manera de consejo y recomendaciones para nuestros docentes, en qué deberíamos enfocarnos como docentes en lo que es TIC y educación hoy. Es decir, en qué deberíamos enfocarnos, en qué deberíamos pensar y qué herramientas podríamos aprovechar. Dale, sí. Creo que además siendo Google es perfecta la pregunta porque los estudiantes pueden decir, bueno, ¿para qué tengo que estudiar de esto o escuchar a este profesor si Google me lo dice? Digamos, en cierta manera. Es una afirmación un poquito drástica, pero creo que el consejo que yo les daría, y como también empleado de Google, que utilizo estas herramientas, y que soy, en parte, también profesor, es dejar de ser tanto profesor y ser más facilitador. ¿Qué significa eso? Que pues antes nos costaba mucho encontrar la información, entonces yo recuerdo mi época de la universidad, y me perdonan, pero tenía una profesora que ya hablaba y yo escribía, tomaba apuntes, con lo cual al final terminaba la clase, me dolía mucho el brazo y la muñeca, pero no había aprendido nada. Ahora, además, tenemos 1000 recursos, 1000 empresas, 1000 productos que me van a dar la información al instante, y la información que yo quiero, no la que me está enseñando el profesor. Con lo cual, lo difícil ahora, y mi consejo es, vayamos a ser más un facilitador de manejo de herramientas, aprendamos todas las herramientas que nos dan estas empresas, apliquemos estas herramientas, veamos qué retroalimentación nos dan y enseñemos a manejar más las herramientas que la información en sí que les hemos estado dando siempre toda la vida. Diego, ¿tú qué crees? Misma pregunta. Bueno, también, digamos, muy en línea de lo que dice César, digamos que ya el inconveniente hoy en día no es el acceso a la información, porque eso ha venido cambiando alrededor del tiempo. Yo pensaría que el consejo más veloz sería enfocarse a, digamos, repensar los procesos que normalmente damos por sentados. Y en ese sentido, no pensar las tecnologías como un fin específico, sino como un medio para lograr algo. Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera empezar a pensar en, bueno, quisiera llevar un proceso de aprendizaje más personalizado. Eso quiere decir entender cada estudiante. Entonces, no sé, yo quiero llegar no sé, al cuaderno y dar retroalimentación en tiempo real, pero no tengo, digamos, la capacidad de hacerlo cuaderno por cuaderno, pero se puede hacer con un cuaderno digital como OneNote de Microsoft. Lo mismo con temas de analítica de aprendizaje. Quiero empezar a medir cuál es el proceso de aprendizaje. Por ejemplo,
Hoy en día dentro de PowerPoint hay una herramienta de objetos virtuales de aprendizaje que se llama Office Mix, ahorita está incorporada dentro de PowerPoint, que es muy muy buena porque les permite hacer todo eso que ustedes ven en Coursera, Udacity, que eso sale la cámara, raya encima, hace quizzes y uno dice, ¿cómo hizo todo eso? Bueno, es una herramienta que dentro de PowerPoint ya lo tiene todo incluido. Y esa herramienta, por ejemplo, les permite poner quizzes y empezar a ver, después de que ustedes lo envían a los estudiantes, ustedes ver el estudiante en qué diapositiva empezó a ver menos la presentación, o en qué diapositiva se salió, o cuál está repitiendo. Y eso usted les da información no para evaluar al estudiante, sino para decir, bueno, yo este concepto debería no hacer una diapositiva, sino en 3, o voy a llegar a la clase y lo voy a reforzar. O vean, estoy viendo que este estudiante que definitivamente no está pudiendo pasar de esta parte. Y en ese sentido, repensarnos y empezar a pensar más en el proceso que en lo que normalmente pensamos como el resultado, y que eso lo permiten las herramientas tecnológicas. Muy bien. Diana. Bueno, yo el consejo principal que doy es, como docentes, atrevernos. O sea, ese es el primer paso. Atrevernos a usar la tecnología porque el mundo está cambiando, es una realidad. Y hay muchas herramientas, debemos ser muy cuidadosos en revisar, porque en todo este mundo digital y en toda esta revolución digital podemos confundirnos en este mar de conocimiento y en este mar de herramientas, y debemos ser muy cuidadosos como docentes que vamos a aplicar. Pero el primer paso, y es lo que queremos invitar a todos los docentes, es atrevernos a dar el paso, que la tecnología está ahí, y cuando vamos porque también he sido docente, y cuando vamos a cualquier conferencia o vemos experiencias de docentes que la han usado, lo vemos como muy lejanos. No, o sea, lo vemos como, eso no lo puedo implementar en mi aula porque yo dicto geografía, o porque yo dicto matemáticas, o porque dicto una asignatura que tal vez no pueda ser afín a la tecnología. No, cualquier área del conocimiento puede usar transversalmente las herramientas tecnológicas, y la invitación es atrevernos a usar estas tecnologías. El mundo está cambiando, y un dato que digamos que siempre reforzamos mucho desde Telefónica es que no solamente el docente tiene que transformarse, sino la universidad en sí completa tiene que transformarse, porque las estadísticas muestran, según la UNESCO, que al 2025 alrededor de 80 millones de personas en el mundo van a acceder o van a demandar la educación superior, y en este sentido el mundo tendría que crear semanalmente alrededor de 13 universidades con capacidad de 40.000 personas para poder suplir esta demanda de profesionales. Entonces, la invitación es atreverse a usar las tecnologías, a ser recursivos y a trazar rutas de aprendizaje, porque la tecnología permite diferentes modelos de aprendizaje, diferentes, y cada quien explorar, equivocarse, porque la tecnología nos permite equivocarnos y aprender de las equivocaciones. Y trazar la ruta que realmente nos aplique como docentes, que nos interese. Y otro dato también importantísimo que quiero aconsejar, y es: preparemos a nuestros alumnos realmente para el mundo laboral de hoy, que el mundo laboral de hoy está necesitando perfiles más que con un conocimiento, bueno, técnico, que es importante, pero con un conocimiento también en habilidades de comunicación, en habilidades de resolución de conflictos, en resolución de proyectos, de problemas. Y en este sentido, las tecnologías colaborativas, como las comunidades, nos permiten sumergir a nuestros estudiantes en esos ambientes donde pueden resolver situaciones, y es allí donde entra la industria. La industria tiene que estar muy articulada con la academia, donde la industria proponga problemas reales de la compañía, y que sean los estudiantes de ciertas universidades que resuelvan esas problemáticas, porque es así donde el estudiante sale de la universidad y realmente no encuentra ese choque, o puede mitigar un poco ese choque de salir de la universidad y entrar al mundo laboral. Ese es como el consejo. Gracias, Diana. Javier. Bueno, desde la perspectiva de lo que vemos en Lego Education como casos exitosos, y de lo que vemos con lo que se trabaja a nivel de especialistas a nivel mundial de Lego Education, puedo extractar algunas adicionales a lo que han mencionado, y es el trabajo colaborativo que se puede desarrollar en el aula. Muchas veces, y en el mundo de hoy, estamos muy en el trabajo individual y estamos conectados en nuestro celular, y la interacción se limita mucho a la tecnología o al dispositivo,
y en el aula, llámese preescolar, primaria o a nivel universitario, el trabajo colaborativo que se puede desarrollar con este tipo de tecnologías puede permitir que justamente haya esa interacción que prepare a esos estudiantes para que en el futuro van a tener que trabajar con humanos, van a tener que trabajar con máquinas y no se haga ese desarrollo tan individual que muchas veces pasa en el mundo en el que vivimos hoy en día. Y otro punto importante es que se puede desarrollar clases o se pueden desarrollar conocimientos trabajando con estas tecnologías, no solamente a nivel de ingeniería, no solamente a nivel de áreas fuertes, sino que en Lego Education, por ejemplo, hemos visto cómo se puede trabajar temas de lectoescritura a través de la implementación de materiales como Lego. Hay una metodología que se llama Lego Serious Play, donde se trabaja a través de los Legos en temas de trabajo en equipo, en el desarrollo de habilidades, en el tema de trabajo de conflictos, donde este tipo de, también son tecnologías, quizás no se ve desde la perspectiva de un software, pero son tecnologías que nos permiten trabajar la mejora de habilidades y de conocimientos. Muchas gracias, Javier. Bueno, Telefónica, por ejemplo, al ser también una telco, una empresa de telecomunicaciones, pues se ha encargado de que Internet sea cada vez más asequible, que tengamos Internet en todos los rincones en el mundo. Microsoft ha llevado software a través de la historia y Google la ha transformado con contenidos, pues esta nueva realidad, ¿no?, de la conectividad a Internet. Y Lego ha incorporado de todo un poco, manteniendo un poco también las metodologías del uso de herramientas físicas. Pero lo cierto es que la sociedad se ha transformado gracias a esa digitalización y la mentalidad de la sociedad es distinta y lo decía al principio, pues hoy en día los ciudadanos de todas las edades demandan conocer más sobre comercio electrónico, conocer más sobre sus derechos y sus deberes en Internet, ser ese ciudadano digital con unas competencias muy particulares. Entonces, la pregunta específica, César, y luego para todos es, y ya yéndonos un poco hacia el lado de algo que ustedes como industria han ayudado a hacer, que es crear una nueva concepción de ciudadano digital, ¿cómo tendríamos que innovar o en qué tendríamos que enfocarnos para innovar en educación para atender a esa nueva sociedad digital? ¿Quién comenzar? Alguien que quiera... Bueno, no sé, desde... Pido la palabra. Tú te acercaste un poco y quise preguntar directamente porque es que la industria va a seguir innovando. Ustedes van a seguir sacando productos y quizá mañana, así como Google Scholar nos permite ahora y le está poniendo el pie a muchas o algunas revistas de pago, y eso han hecho que se transforme unos procesos que estaban muy establecidos y estructurados en la educación superior. Lo mismo puede pasar y con lo que ustedes van a seguir innovando. Entonces, desde el nivel institucional de universidad, ¿en qué nos enfocamos? ¿Cómo hacemos para estar en esa vanguardia y poder atender a esa nueva sociedad que de verdad y con seguridad en 10 años va a ser muy distinta? Yo creo que esa transformación se tiene que dar desde la infancia. La infancia, y de hecho, bueno, me devuelvo un poco, hay preocupaciones de los docentes en que la profesión va a desaparecer. No desaparece, se transforma, ¿sí? Y de hecho por ahí leía que los docentes van a ser los docentes de básica digamos de preescolar y básica y media, son los docentes que serán más demandados por la sociedad y por los estudiantes. ¿Por qué? Porque son los que van a transformar ese conocimiento en la infancia. Creería que desde las universidades se debe poner un granito de ese aporte a la transformación, proyectando programas en articulación con la escuela, enseñando desde la escuela, desde la infancia a estos estudiantes que ya vienen dotados, nativos digitales, a manejar el lenguaje STEM transversal a todos los conocimientos. Entonces, creería que la transformación se da desde la infancia, incluyendo las áreas y las disciplinas STEM, que son transversales a todas las, a
toda la oferta laboral que se avecina, y posteriormente en la universidad el docente es el encargado de seguir esa línea, transformándose desde ya y capacitándose y aprendiendo. No sé, pues creo que el aprendizaje y la transformación se da desde la infancia. Y otro tema también que me parece súper clave es no solamente dejar el aprendizaje en manos de la academia, sino también del hogar, de los padres de familia. Entonces, cómo incorporar a los padres de familia en esa educación y en ese aprendizaje de uso de TICs de forma responsable en nuestros niños y en nuestros adolescentes. Estamos dejando muy solos a nuestros niños. Los niños están aprendiendo por el amiguito, están aprendiendo de forma aislada, y no estamos llevando realmente un aprendizaje coherente entre la escuela y el padre de familia. Entonces, la transformación se da de manera articulada, escuela, academia y padres de familia. Sí, yo apoyando lo que comentabas a nivel de educación superior, a nivel de universidades, creo que hay un punto que a lo mejor no hemos tocado a lo largo de este panel, y es el contacto con las empresas. Porque los preparamos según los libros que teníamos muchas veces, o según lo que nos dice Google, lo que nos dice Microsoft, lo que nos dice Lego, pero luego cuando salen ahí fuera, esa empresa con la que esa persona va a trabajar tiene un problema totalmente diferente. Las empresas son las que mueven la economía, principalmente, y creo que las que más sufren, una de las que más sufren, si no las que más, son ellas en esta transformación digital. Si soy una empresa que toda la vida, soy una revista, ahí lo comentabas, Carlos, soy una revista y toda la vida me han comprado la revista en la tienda y ahora lo ven online, ¿cómo yo voy a sobrevivir dando contenidos buenos si voy a trabajar como periodista para un periódico si es gratis a través de Internet? Entonces creo que el contactar a las empresas son las primeras que les toca el problema de la tecnología, porque está el usuario detrás diciendo, no, yo no voy a pagar por esta revista o este periódico, sino que lo voy a leer online. Entonces, ¿cómo trabajamos con esas empresas para preparar al estudiante de acá a que ese periódico siga teniendo éxito, siga dando contenidos de calidad a nivel digital? Quiero agregar algo más, ya cortico. También vemos cómo hay una brecha gigante en profesionales con talento o en profesionales con habilidades en temas de tecnología, ¿no? Estudios de habilidades de profesionales demuestran que hay una brecha alrededor para el 2020 de 450.000 profesionales que hacen falta para cubrir la demanda de empresas que requieren este tipo de profesionales. Entonces, empresas del sector estamos comprometidos y debemos estar comprometidos con la academia en reforzar esos modelos de aprendizajes en estas habilidades tecnológicas del futuro, porque si no, no vamos a tener el talento adecuado para crecer como industria y generar un apalancamiento del desarrollo económico de nuestras regiones. Y yo quiero agregar algo a Diana, ahí sí a título personal, y es que eso implica también revisar los contenidos curriculares de carreras que no necesariamente son de tecnología. Es decir, estamos desde efectivamente a nivel de administración de empresas pensando esos nuevos modelos de negocio que van a solventar las pérdidas que está generando la transformación digital de los medios de comunicación, por ejemplo. Somos conscientes en el contenido de la carrera de comunicación social, de todos estos nuevos conceptos de comunicación digital, de marketing digital, esos nuevos modelos de negocios, y creo que estoy totalmente de acuerdo y le agregaría eso. No solo para el sector TI, y no solo ingenieros, y no solo tecnólogos, o no solo profesionales de la industria, sino de manera transversal en las demás carreras. Una vez escuché, si me permite solo una frase, perdona Diego, que todas las empresas ya no es que sean empresas de tecnología, es que son empresas de medicina utilizando tecnología, empresas de transporte utilizando tecnología. Como ya utilizamos la tecnología para todo, las empresas de hecho no son de tecnología, es que la tecnología está en todo. Entonces es una empresa de comida, pero usando tecnología. Lo dijo el presidente de Avianca, que él no era presidente de una empresa de aviones, sino una empresa de tecnología, que vendía tiquetes aéreos, y todo lo demás soportaba ese negocio de venta de tiquetes. Sí, y complementando eso, que pues totalmente de acuerdo con todo lo que vienen comentando, dentro de la predicción de las habilidades que se van a requerir, digamos, a los trabajos que van a haber disponibles, va a haber un decrecimiento de los trabajos que requieren habilidades manuales o
o rutinarias y un incremento en las carreras que requieren realmente habilidades de pensamiento profundo, de creatividad, resolución de problemas, etcétera, pero sobre todo, por ejemplo, el de la creatividad ha subido escalonadamente y ha sido de los que hoy en día pues, va a ser más demandado. Y en ese sentido, la creatividad se fomenta a partir de fomentar ciertas habilidades o comportamientos en el aula, como la curiosidad, la resiliencia, la dedicación, etcétera, que todas esas realmente tienen una base de STEM o de STEAM, cuando incluye las artes. Sí. Y que toda esta base de STEM realmente es fundamental para cualquier trabajo, independiente de que sea uno de tecnología, porque como mencionaba César, hoy en día pues necesitamos médicos que sepan de ciencia de datos, necesitábamos, de hecho estábamos hablando mucho de esto con José Andrés, el director de currículo aquí de la universidad, de cómo hacemos realmente para medir el aprendizaje a partir de resultados de aprendizaje y que sea un proceso realmente pues coherente y medido. Y también pues complementando la última patica, que es algo que realmente nosotros hacemos mucho en Microsoft, es también tratar de juntar la brecha de género ya como tal en materia de ciencias de la computación, porque realmente la proporción de hombres que estudian ciencias de la computación es muchísimo más alta que la de mujeres, y realmente en Colombia pues hay muchas personas haciendo esfuerzos por esto, pero realmente pues es importante que todos desde pequeños se fomente estas habilidades de la curiosidad, la creatividad, etcétera, que finalmente son la base para que personas encuentren una opción de vida en las ciencias de la computación. Sobre todo ahora que realmente se está formando para trabajos que no sabemos hoy en día cuáles son. Les doy un ejemplo. Hoy en día yo llego a una reunión en Microsoft y vamos a hacer este proyecto de ciencia de datos y entonces vamos a hacer una predicción sobre los indicadores para ver, y esto es un caso de la vida real, cómo gastar menos agua sacando petróleo. Y es un proyecto espectacular, pero realmente dentro de las empresas no hay nadie que lo pueda hacer, no hay capacidades instaladas. ¿Por qué? Porque hoy en día en las universidades no hay un currículo de ciencia de datos, o sea, no hay una carrera de ciencia de datos. Y en ese sentido, los profesionales que se formaron hace 5 o 10 años, hoy en día transformaron sus habilidades, sea porque fueron matemáticos, estadísticos o ingenieros, a que sean científicos de datos. Y en ese sentido también cada día más se va a valorar este tema de las habilidades o las competencias, la creatividad, la flexibilidad, la capacidad de adaptarse, etcétera, más que realmente pues, habilidades puntuales. Sí, en esa parte de lo que debe ver la universidad, y se han mencionado conceptos como el tema del STEM, el STEAM. Hay algo que, por ejemplo, en Lego Education le estamos apuntando mucho, y es también al concepto de maker, a la solución de problemas, a no perder esa capacidad de innovar, a no perder esa capacidad de desarrollar creatividad, a dejar que los estudiantes no piensen solamente en que soy capaz de despejar una fórmula, tomar una derivada y eso para qué me sirve. Es si soy capaz de desarrollar creatividad, si soy capaz de solucionar problemas, ahí es donde está el valor de lo que estoy yo aprendiendo y conociendo. Y por eso el tema del STEAM o el STEM y el concepto de Maker, que los invito, también hay muchas en legoeducation.com, hay muchas actividades alrededor de la creación, gratuitas estas, de desarrollo de actividades con materiales de Lego Education o no, de desarrollar el concepto de Maker, es bien interesante. Quiero, retomando un poco lo que nos comentaba Diego, creo que se abre una oportunidad para los programas de extensión de las universidades, poder tener también una oferta que permita a los profesionales ir actualizándose, si bien muchos programas todavía no han transformado sus currículos, creo que es una oportunidad. Por ejemplo, de un diagnóstico que hizo el Ministerio de TIC, se arrojó que para incorporar eso de científicos de datos, podíamos, a través de formación complementaria o diplomados por extensión, podíamos fortalecer algunas competencias y formar algunos roles dentro de empresas. De hecho, acabamos de cerrar esta semana convocatoria. Algunos estudiantes de CTA le compartí la información y se inscribieron en el programa de ciencia de datos. Entonces, creo que hay oportunidad para las universidades también de estar a la vanguardia con esto que está requiriendo la industria, ¿cierto? Con estos nuevos roles, y no necesariamente es una carrera de 5 años.
no necesariamente es una carrera de 5 años, pero sí la universidad puede responder quizá oportunamente. Antes de pasar a las preguntas, quisiera dar la oportunidad de hacer una reflexión sobre, y que podamos hacer cada uno de ustedes, una reflexión final, si, desde el punto de vista de la industria, siendo ustedes industria, ¿cómo ven y cómo están viendo la educación superior? ¿Cómo están viendo? Y metámosle también la educación básica. ¿Cómo están viendo desde la industria a la educación básica y la educación superior con miras a toda esta revolución y a toda esta transformación? ¿Y qué recomendaciones le dejaría a las instituciones? ¿Quién quiere? Bueno, la recomendación hacia las universidades en general es que deben pensar, bueno, algunas universidades ya le apuestan a esto, en masificar el conocimiento a través del uso de tecnología y a través de diferentes recursos tecnológicos que están allí. Es claro que virtualizar un programa completo de una carrera pues no se hace de la noche a la mañana, pero sí realizar pequeñas actualizaciones, diplomados, certificaciones, y la invitación es a que la universidad empiece a ofertar este tipo de actualizaciones y de conocimientos. De hecho, en Telefónica Educación Digital promovemos estas iniciativas a través de una plataforma que se llama Miriada X, donde actualmente cuenta con alrededor de más de 3 millones de estudiantes que se están capacitando de cursos de universidades, no solamente colombianas, sino a nivel Iberoamérica, de universidades que se atreven a apostarle al formato digital en pequeñas actualizaciones de diferentes áreas de conocimiento. Hay que dar el paso porque no van a existir la cantidad, digamos, el número de universidades que pueda suplir esa demanda de conocimientos profesionales que según la UNESCO son alrededor de 80 millones de personas accediendo a la educación superior. Entonces tenemos que dar ese paso a lo digital y a democratizar el conocimiento. Yo creería que son dos temas principales. El primero es partir del principio realidad, y es que hoy en día vivimos en una sociedad digital. Y en ese sentido, tomar todo el entorno como una oportunidad para realmente pues, mejorar los procesos que hacemos en el aula. Les doy un ejemplo. No sé si alguien conoce Minecraft. Minecraft es el segundo juego más vendido a nivel mundial en la historia de los tiempos de los videojuegos después de Tetris. Y aparte es el juego más usado de niños de 6 a 14 años a nivel mundial. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de jugarlo porque es espectacular. Entonces uno está ahí, el mundo está vacío y entonces uno tiene cubitos y luego hace castillos, pero entonces uno quiere no castillos sino casas. Y si quiere ríos, hace ríos. Y por ejemplo, Microsoft de hecho hace ya un año y medio compró Minecraft por el potencial que tiene en el sector educativo, porque realmente fomenta una cantidad de habilidades del siglo XXI como creatividad, colaboración, etc. Y en ese sentido, y esta es la frase con la que quisiera resaltar esto, me acuerdo que estaba hablando con alguien del equipo de Minecraft de corporación y decía, no queremos que los estudiantes se vuelvan gamers, queremos que los gamers se vuelvan estudiantes. Y en ese sentido partir del principio de realidad de que todos estamos permeados por este tipo de tecnologías y cómo las podemos aprovechar. Sería el primero. Y el segundo, como les comentaba al principio, todos los sectores se están transformando, como les comentaba, las empresas de Vipers, las empresas de telefonía, las empresas de hotelería, las empresas de taxis, y realmente el proceso también está pasando en educación. Y ahí mi consejo un poco sería, ¿cómo pasamos a enfocarnos realmente en el desempeño, en el valor agregado, en el estudiante, en el aprendizaje? Y cómo a partir de eso empezamos a desglosar para realmente todos los días estar al día. Y realmente hoy en día, porque yo he visto profesores, experiencias, con la universidad venimos trabajando en varios proyectos y sí se puede. Y es todo el tiempo pensar que nos podemos reinventar incorporando todas estas nuevas tecnologías y metodologías. Gracias, Diana. En Lego Education vemos que el reto está en la transformación de la educación, es decir, vemos todavía muchas aulas a nivel de básica y de primaria donde todavía la interacción y es un poco lo que mencionaba César de
el niño o el estudiante anote y tome notas, pero el conocimiento, el cuaderno no lo va a procesar. Entonces es el combinar, y no solamente lo digital, es decir, algo que hacemos en Lego Education es combinar la parte de software y de programación y del hacer en lo digital y implementar los computadores y las iPads en el proceso, pero sin perder el hacer, en que los estudiantes, digámoslo así en buen colombiano, se unten, se trabajen desde lo 3D, se aprende mucho más desde el hacer trabajando con lo físico que solamente viendo un PowerPoint o que solamente trabajando con algo digital. En eso vemos que puede haber una ganancia a cualquiera de los niveles educativos que hablemos, desde preescolar. Acabamos de lanzar un producto que se llama STEAM Park, que es para enseñar STEAM o STEM a niños desde preescolar. O sea, eso es algo bien innovador, acompañado de lo que ya venimos haciendo en robótica, en primaria, en secundaria y en universidades. Y ahí es donde está el tema, poder incorporar las TICs y el trabajo de este tipo de soluciones que tienen cualquiera de las empresas que están acá, en que el aprendizaje sea significativo. Ese es un punto clave. Como nos quedan 5 minutos, una última reflexión de un temita que tenía ahí guardado por si nos daba el tiempo, y es la institucionalidad y la institucionalidad gubernamental. Entonces, hablemos y muy concretos, en esto sí, un minutico, gobierno. ¿Cómo vemos? Yo tengo mi propia teoría, creo que la misma estructura de los sistemas educativos hacen que la incorporación de las innovaciones y tener lineamientos mucho más abiertos es muy difícil, es decir, ya lo manifestaba este panel, y es que la tecnología va a un ritmo y obviamente las instituciones van a otro, y imagínense la normatividad y los lineamientos legales e institucionales gubernamentales van a otro ritmo mucho más lento. Entonces, ¿qué tendría que hacer el gobierno para poder abrirse a esta nueva realidad de la sociedad digital y de esa nueva educación que aquí hemos planteado? Ser más TIC. Pero básicamente, o sea, es una realidad. El gobierno, desafortunadamente, he estado digamos, en ese sector también, en lo público, unos más que otros, pero el gobierno va a una velocidad y la tecnología va a otra velocidad. Entonces, desde la visión, a veces lo corporativo y lo empresarial tiene que jalonar a que el gobierno se acelere y empiece a generar esas dinámicas que permitan que se pueda incorporar las tecnologías de forma más eficiente y rápidamente, porque los ritmos y los procesos a nivel gubernamental son lentos comparado a, digamos, a los cambios que se están presentando gracias a la tecnología. Vemos los esfuerzos desde Telefónica Educación Digital, vemos los esfuerzos grandísimos, en especial del Ministerio de TICs, que va a otro ritmo, va a un ritmo más rápido que otras instituciones gubernamentales, tal vez por los líderes que son más TIC, no sé, pero sí es necesario que las entidades públicas empiecen a acelerar sus procesos internos para que la tecnología pueda incorporarse de manera rápida y más eficiente en los procesos de educación. Bueno, a mí me queda un poco difícil porque yo todo el día estoy pues, hablando con el sector público de este tema y me siento parte de la solución o el problema. Yo soy parte del gobierno y Ministerio estoy TIC es planteando otro. la pregunta. Este es escenario académico, así que Sí, no pasa nada. yo genuinamente que creo, yo creo que Colombia lleva muchos años y sobre todo pues es un fenómeno latinoamericano. A nivel país, en términos de ciudadanía digital, etcétera, saliendo de una brecha que es la brecha de acceso. Y que esa brecha de acceso se ha hecho a través de computadores para educar, a través de diferentes iniciativas, lo que hicimos de conectividad a través de espectro blanco de televisión, a través de las diferentes iniciativas de conectividad. Pero creo que, aunque esto se ha demostrado que tiene acceso en términos de brecha de acceso y que eliminar la brecha de acceso tiene unos impactos reales y muy importantes, Colombia, en términos de gobierno nacional, se tiene que empezar a pensar en el siguiente paso, que es, si cerráramos las brechas de infraestructura, acceso, ¿qué vamos a mejorar? Enfocarnos en calidad, enfocarnos en resultados, enfocarnos en personalización, enfocarnos realmente en ese siguiente paso que va más allá de la infraestructura y del acceso.
que yo creo que, digamos, se ha venido trabajando, por ejemplo, en Mintic en temas muy puntuales como los programas de talento TI, etcétera, los programas de formación en ciudadanía digital, pero que tiene que ser pues, más transversal y en esa medida que avancemos en el paso 2, no quedarnos en el paso 1. Sería mi consejo. En el caso nuestro ha sido todo un reto, sobre todo a nivel de secretarías de educación, porque trabajamos con muchas de ellas, el que cambien la visión del trabajo con metodologías y material de talla mundial y ver que somos un país donde tenemos que cerrar brechas, donde somos un país que tenemos que lograr un buen balance entre cobertura y calidad, porque son dos, parece a veces como un imán negativo y un imán positivo que como que no se logran alinear, porque va uno a una Secretaría de Educación y están pensando más en cobertura. Entonces, cuando llegamos con una propuesta de Lego Education, que obviamente no es un producto barato en el corto plazo, si se mira en el largo plazo, son productos con una inversión que tienen muchísima capacidad de beneficiar a muchos niños en los próximos años. Entonces, ese tema de transformación, de lograr un balance entre cobertura y calidad, y que la capacidad de incorporar ese cambio, esa transformación sea realmente rápida, porque muchas veces no se logra impactar, porque algunas veces en las secretarías de educación no hay esa visión y son paquidérmicas en tomar decisiones, y muchas veces no se logra tener el impacto en la velocidad que uno quisiera. Se pierden muchas veces meses en desarrollos de proyectos simplemente porque hay algunos procesos internamente que no fluyen entre cobertura, calidad, legal, administrativos. Hay muchos procesos todavía por mejorar internamente. Y me permito complementar una cosa, porque me pareció perfecto el ejemplo con el tema de cobertura, como pasar más allá del trámite, como, no sé, queremos habilitar el trámite de que uno pueda hacer algo en línea, o que uno pueda, no sé, que se facilite la matrícula o algo así. Si se pudiera pensar, por ejemplo, no solamente en comunitar que todos tengamos la oportunidad de matricularnos en educación, sino en qué zonas hay escuelas de calidad, dónde no hay escuelas de calidad, cómo eso lo cruzamos con un estudiante, dónde vive y cuánto tiempo se demora caminando hacia la escuela, teniendo en cuenta que una persona de estrato 0, 1, 2 y 3 o 0, 1 y 2 no tendría cómo transportarse, pues un niño independiente, que eso tiene riesgos asociados a violencia, peligros, bandas, una cantidad de cosas. Si eso pudiéramos sacar un indicador, luego, por ejemplo, si un estudiante cuando ingresa a educación superior en los sistemas nacionales, yo puedo ver si esa persona tuvo o no una preexistencia, una situación de, no sé, déficit nutricional, o que esa persona hay un entorno muy particular, y cómo me adelanto a los hechos, porque me acuerdo que decía César, que la industria va más adelante, y en ese sentido, ustedes se meten al correo electrónico, a cualquier cosa, a Uber, eso le dice a ustedes para dónde van, les llega una alarma, se te está haciendo tarde. Desde el gobierno que se pudiera hacer eso, enfocado como al bienestar ciudadano y realmente el desarrollo de las personas. Un gobierno más digital donde obviamente debe surtir un proceso, pero no solamente se preocupe en la infraestructura, sino que paralelamente incorpore un proceso de apropiación digital fuerte, no una sombrilla solamente bajo la responsabilidad del Ministerio TIC, porque lleva la gran sombrilla de apropiación de uso de las tecnologías en el sector público, pero se requiere realmente que los diferentes ministerios y los diferentes sectores gubernamentales se transformen, o sea, se transformen, porque los procesos son lentos y eso perjudica realmente el desarrollo. Bueno, muchas gracias a los panelistas por el espacio. Yo solo para cerrar me voy a quedar con unas reflexiones muy cortas. No voy a repetir lo que ya escucharon, ni lo que ya sabemos y que en la universidad se ha investigado mucho sobre el impacto de las TIC en educación, pero me quedo con algunas cosas. Uno, decir que sin duda la Universidad de La Sabana va en el camino correcto con todo el trabajo de incorporación y de innovación con TIC que ha tenido, y lo demuestran los profesores de planta. Yo como profesor de cátedra felicito a los profesores de planta por sus competencias tan bien desarrolladas. Pero en segundo lugar, saber que hay unos retos muy importantes para las universidades.
esta universidad lo ha entendido, pero hay un reto todavía muy grande, tanto para las universidades, para poder alinearse totalmente con los requerimientos de la industria, tanto en temas de calidad como en temas de pertinencia de los programas y los contenidos y cómo se transversaliza todo esto. Y un actor fundamental como facilitador, ya lo dijo el panel, como facilitador es el profesor, es el docente, y hay una esperanza, y es que la educación, a pesar de la tecnología, no va a desaparecer, pero sí se va a transformar, y lo decía el estudio que Diana nos contaba de UNESCO, se va a incrementar la necesidad y no vamos a tener como instituciones de educación superior cómo suplir en el mundo en los próximos 80 años la demanda de cobertura de educación superior. Entonces eso es una buena noticia para la matrícula, pero también un gran reto para poder seguir incorporando tecnología y para poder de verdad, por equidad, ofrecer la posibilidad a todos los ciudadanos del mundo que puedan seguir formándose y además respondiendo con pertinencia a esta transformación que está teniendo. Creo que hay retos también para la universidad de poder responder con programas más flexibles, con programas más concretos, con cursos complementarios a nivel de extensión que puedan ayudar a estar más a la vanguardia a nivel empresarial. Hay una pregunta y dice, ¿cómo manejar el tema de equidad en el acceso a la tecnología en Colombia y otros países? ¿Quién quiere contestar? Antes que se vayan, ya los profes tienen hambre. Dale. Bueno. ¿Quién contesta? ¿Quién quieres tú? Contesta. ¿Cómo mejor acceso, Bueno, más equidad? Eso es una muy buena pregunta, sobre todo porque o sea, está comprobado que lo que hace que se genere inequidad entre países y dentro de los países es el progreso. Y el progreso está definido como el acceso a tecnologías o conocimientos. Y en ese sentido, en la medida en la que existan tecnologías, va a existir la inequidad. Mejor ejemplo. Si ustedes miran cuál es el país que sufre más de SIDA, no es el país que genera primero la vacuna. Pero si ese país que genera la vacuna no la generara, pues el otro país no tendría acceso a la vacuna en ningún momento. Mejor ejemplo con Londres y Francia y África, por ejemplo. Y en ese sentido, la tecnología tiene de por sí un valor de inequidad permeado en ella, porque es progreso. Y en ese sentido es cómo empezamos a repensar cómo promover las instituciones para que se genere progreso y cómo también generamos acceso a tecnologías que permitan que no se generen estas brechas exponenciales. Si yo le doy acceso, por ejemplo, a una tableta no sé, un cuaderno digital y una cantidad de herramientas, contenidos educativos a un estudiante en Colombia, estrato 6, que tuvo educación calidad, y si le doy la misma tableta a una persona que no tuvo acceso a las mismas oportunidades, la diferencia exponencialmente va a ser muy grande. La persona que tuvo acceso a cantidad, ¡pum!, se dispara. Y la persona que no tuvo acceso, realmente le va a costar mucho llegar a tener el mismo valor agregado para ahí. Y en ese sentido es repensar cómo estamos promoviendo y cerrando al mismo tiempo. Y yo creo que es un dilema que hay a nivel global, aparte no en educación, en todas las industrias, en salud, y es un dilema muy, muy interesante para analizar. Yo quiero solo complementar algo desde el conocimiento que tengo del tema. El acceso o equitativo a las tecnologías en Colombia también ha sido un proceso que fue al principio lento, luego se aceleró un poco y creo y tengo la esperanza que en los próximos años va a ser mucho más acelerado. Por una razón, porque ya hay una red de fibra óptica tendida, porque ya los operadores tienen la posibilidad de buscar nuevos nichos de negocio, pero hay zonas, y tú lo sabes, donde todavía pues, no hay un operador que preste el servicio, y eso también responde o es directamente proporcional pues, al nivel de ingresos del país, la posibilidad del país de hacer X inversión o menos inversión, porque tiene otras prioridades, sobre todo en el tema educativo, en temas que todavía siguen siendo prioritarios, como el transporte, la alimentación, la misma infraestructura, el salario de los maestros, etc. Entonces, eso sigue siendo, y que genera un paro cada 2 años. Eso sigue siendo retos que tiene el país, pero creo que a nivel de tecnología se ha avanzado mucho y creo que el ritmo con que se debe avanzar en los próximos 10 años, matemáticamente debería ser mucho más rápido, mucho más acelerado. Muchísimas gracias a todos. Mencionar una cosa cortita y es inversión que permita
y en ese mismo sentido apropiación sobre todo en las regiones. Yo creo que lo que pasa muchas veces en las regiones es que llega, se da, se implementa las tabletas, etcétera, se va al gobierno nacional o se va el profesor gomoso, si lo podemos decir así, y se pierden y se quedan los recursos. En el SENA, en los colegios, privados y públicos, muchas veces si no hay esa apropiación, terminan guardadas las tecnologías, terminan guardados los elementos con llave, y que si se pierde, en el caso nuestro, un Lego, entonces se lo descuentan al profesor y nosotros queremos como morirnos, porque o sea, eso está para que se use, para que se gaste, para que se pierda y para que se reponga. Ahí está el sentido de la apropiación, que puedan realmente trabajar, usarlo y no se quede guardado en una maqueta. Bueno, muchas gracias. Un aplauso para ellos.